nuestro Dios. En esta hora vamos a hablar de un tema interesantísimo y es el tema de la adoración. Hemos escuchado muchas veces la palabra adorar o adoración, pero ¿qué significa la palabra adoración? Porque es necesario conocer esos términos para poder que tu forma de presentarte delante de Dios sea mucho más efectiva, sea mucho más eficiente. Entonces, en esta hora vamos a definir el tema, la palabra adoración, y también vamos a estar mirando cómo le agrada a Dios que tú y yo nos acerquemos delante de su presencia, delante de Él. Entonces, adoración es la acción de los seres humanos de expresar homenaje. Es la acción de los seres humanos de expresar homenaje a su Dios por cuanto Él es digno, por cuanto Él lo merece. No podemos olvidar que Él es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Señor, el dueño de todo cuanto existe. Por lo tanto, yo debo estar siempre delante de Él con actitud de agradecimiento. El hecho que Él haya creado al hombre en el huerto del Edén, el hecho que Él haya hecho esos órganos que tú tienes hoy, tu cuerpo, y la forma tan maravillosa, la forma tan perfecta, ese engranaje perfecto que tiene el cuerpo humano para funcionar. Eso solamente lo pudo haber hecho un ser superior, un ser supremo, alguien que está fuera de serie, y ese es nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces podemos decir que es la acción de los seres humanos de agradecerle a Dios, de rendirnos ante Él y de reconocer su grandeza, su poderío. Pero también podemos decir que adorar, yo adoro a Dios cuando me presento delante de Él con acción de gracia. ¿Y cuando estoy agradecida con Dios? Cuando yo puedo presentarme delante de Dios en acción de gracia. Cuando realmente reconozco que todo lo que tengo y lo que soy, lo que he logrado, los logros, Él los ha permitido en mi vida. Si no fuese por Él, si Él no fuese delante de mí, si no se hubiese convertido Él en ese buen pastor, como Él mismo lo define allí en el libro de Juan, yo soy el buen pastor y yo conozco a mis ovejas. Si Él no hubiese venido a mí como ese camino, esa verdad y esa vida, y me conduce hacia el Padre, yo no reconocería hoy la grandeza de Dios. Pero gracias a Él, Él ha venido a mi vida, ha cambiado mi mente, ha cambiado mi ser, ha cambiado mis pensamientos, y hoy me he convertido en una persona que agradece a Dios por todo lo que tiene, por los hijos, por el esposo, por ese empleo que tienes hoy, por la casa donde vives, porque hay alimento caliente en tu casa en la mañana, al mediodía y por la tarde. Porque tienes unos bienes. Porque te regaló Dios unos maravillosos hijos. ¿Cómo no agradecerle entonces a Él por todo lo que tenemos? Todo te lo ha dado Dios. Otra forma de dar adoración a Dios, aparte de la acción de gracia, también hemos venido hablando de las oraciones. El orar a Dios, el hablar con Dios, es una forma también de reverencia y de reconocer su grandeza, su gloria, que yo debo presentarme delante de Él, hablar con Él, y que Él se ha convertido para mí en mi gran necesidad. Si yo no hablo con Dios a través de la oración, me siento incómoda, me siento mal, el diálogo como que no funciona, las cosas no funcionan, porque tengo que hablar con mi Dios. Voy a hablar con Él para tener el consejo de Dios, la revelación de Dios, respuesta de Dios, porque yo sé que ese consejo de Él no será equivocado, será el más correcto, el más preciso, porque añoro, deseo escuchar su voz. La voz de Dios para mí es como la canción más maravillosa, la melodía más suave, dulce y tierna que alguien puede escuchar. Entonces, también una manera de adorar a Dios es a través de nuestras oraciones.
a través de acercarnos a Él y de decirle con mis actos, le estoy diciendo a Dios, yo necesito estar comunicada las 24 horas del día contigo. Dependo de ti. También una clase de adoración es cuando tú le ofreces a Dios votos, le haces promesas a Dios y tú las cumples, lo estás adorando. Estás reconociendo su grandeza, estás reconociendo su poder, estás reconociendo que Él es el Todopoderoso. Pero también la adoración es toda clase de interacción que hay entre Dios y su creación, y su pueblo, y sus hijos. Entonces también incluye ese acercamiento de Dios hacia nosotros. Cada vez que tú sientes más cerca a Dios, lo estás adorando. Dios, vamos a ver ahora más adelante cómo le agrada a Dios cuando nosotros nos disponemos a buscar su presencia, cuánto a Él le complace eso. Vamos a mirar lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 12, el versículo 1, hablando de la adoración. Romanos capítulo 12, el versículo 1 dice, os ruego, está hablando Pablo, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentemos, escúchese esto, entonces aquí comenzamos ya a clarificar. Una clase de adoraciones, lo que dice Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo debo yo presentarme delante de Dios para adorarle? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Lo que está diciendo Romanos, el capítulo 12, el versículo 1, es que yo debo presentarme delante de Dios de la forma correcta, como un sacrificio vivo. Y también debo presentarme delante de Dios de una forma santa, o sea, limpia, con pureza de labios, reconociendo que estoy delante del Señor de señores, del Rey de reyes. Por lo tanto, antes de expresarle a Dios todo lo que tengo que expresarle, decirle, yo tengo que venir ante la cruz de Jesucristo, a los pies de su cruz, y pedirle a Jesucristo, aquel que murió por los pecados de toda la humanidad, de todo el mundo, tuyos y míos, y decirle a Jesucristo, lávame, límpiame, porque Él es el que puede purificarnos, Él es el que puede limpiarnos. A través de su sangre preciosa, Él es el que viene a lavar, a limpiar. Él se convierte, dice la palabra textualmente, como jabón de lavadora y como fuego purificador que limpia, que purifica todo nuestro ser. Es a través de Jesucristo entonces que tus palabras, tus labios, tú no vas a pronunciar palabra que no sea verdaderamente inspirada en ese momento por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a estar ahí a tu lado cuando estés orando, hablando con Dios, ofreciéndole tu culto, tu momento, tu espacio, que debe ser único. Entonces, cuando abras la boca, cuando vayas a hablarle a Dios, cuando vayas a presentarle ese culto racional, con todo el entendimiento, con todos los pensamientos, tú sabes lo que estás diciendo, cada palabra tú la estás expresando realmente porque la sientes en el momento, no porque eres un autómata, las aprendiste por ahí y como las aprendí las repito, no. Es lo que está saliendo, lo que está emanando de tu corazón en ese momento, lo que tú sientes en ese momento, lo estás expresando, pero lo expresas con pureza, porque ahí está el Espíritu Santo ayudándote, con quejidos indecibles, dice la palabra. Él te está ayudando a que salgan esas palabras, que fluyan esas palabras, suelta, suelta, suelta esas palabras y que salgan de lo más profundo de tu corazón, que haya identidad en esos sentimientos en ese momento que se están desbordando hacia nuestro Dios, porque lo estamos adorando, porque es un momento único, es un momento sin igual de mi adoración para Dios. Entonces dice la palabra de Dios que yo me debo presentar delante de Dios
es sacrificio vivo, pero también santo. Y que ese sacrificio sea agradable a Dios. Que eso que le estoy presentando a Dios en ese momento, a Él le agrade, a Él le guste. Él diga, qué grato es para mí esto. Que Dios se sienta complacido con tus palabras y lo que estás diciéndole en ese momento. Que tu culto hacia Dios verdaderamente signifique mi verdadera adoración a Dios. Aquí estoy, Señor. Yo no vengo con palabras fingidas ni aprendidas en ningún libro. Yo vengo en esta hora delante de ti a abrir mi corazón como un cofre y a expresarte todo lo que tengo acumulado en mi corazón, a decirte palabras de verdad, no palabras de mentira, sino de verdad, Señor. Encontramos en la Biblia, hablando de la adoración, encontramos en la Biblia, en el libro de Génesis, justamente, el capítulo 8, el versículo 20. En Génesis, el capítulo 8, el versículo 20, encontramos que ha ocurrido un diluvio, que la humanidad fue raída de la tierra, que el pecado había subido a la presencia de Dios, se había multiplicado la maldad y el pecado. Por lo tanto, Dios decide acabar con esa población, con la humanidad, con ese mundo perverso que no tenía respeto hacia Dios, que poco o nada le importaba rendirle culto, reverencia y adoración a Dios. Pero la palabra dice que Noé halló gracia, capítulo 8, en el capítulo 7, pero vamos a hablar del capítulo 8 y 20. Capítulo 8, versículo 20. Noé halla gracia, y al hallar gracia, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras son los seleccionados para construir el arca. Noé, con sus hijos colaborándoles y la familia, para que entrasen después en el arca y fuesen las únicas 8 personas que sobrevivieran a ese gran diluvio. Noé, ve la manera como Dios se manifiesta, ve la manera como llueve copiosamente, el volumen del agua sube, se cubren las montañas más altas que habían en el mundo en ese tiempo, no quedan árboles, todo está cubierto de agua, y Noé ve con miedo, pero también con reverencia, el poder de Dios. Por lo tanto, Noé, ahí en el arca, durante ese tiempo, para que el nivel del agua volviese otra vez a la normalidad, Noé tarda ahí en el arca 11 meses y 27 días aproximadamente. El arca flotando sobre esa inmensidad de agua. A los 11 meses y 27 días aproximados, Noé sale del arca. Ya hay tierra seca, tierra firme. Ya el arca queda establecida en el monte Ararat. Y ya Noé puede salir. Pero lo que queremos resaltar en esta hora es lo que dice el capítulo 8, el versículo 20. Y allí dice la palabra que Noé, al salir del arca, le presenta adoración a su Dios. O sea, le está reconociendo, rindiéndole homenaje, reconocimiento a la grandeza, al poderío del Dios que le ha permitido sobrevivir ante tantos miles de personas que han fallecido. Soy un privilegiado, Dios. Como tú tienes que decirle en esta hora al Señor, soy una privilegiada, soy un privilegiado, Dios, tengo vida. Y hoy es un regalo maravilloso que tú me has dado. Rinde la adoración a tu Dios. Noé sale del arca agradecido con Dios por lo que él acaba de ver. No hay seres humanos, son ellos únicamente, su familia, los sobrevivientes. Por lo tanto, hay que agradecerle a Dios lo que ha hecho conmigo, lo que ha hecho con mi casa, lo que ha hecho con mis hijos, lo que ha hecho con mi familia. Yo debo ser un agradecido con Dios.
Y la palabra dice que Noé, en el capítulo 8, versículo 20, sale del arca y Noé edifica un altar. Y de todo animal limpio, dice la palabra allí en el versículo 20 del capítulo 8, de todo animal limpio Noé escoge y lo ofrece en holocausto allí en el altar. Lo ofrece en sacrificio a Dios, dándole gracias y reconociéndole que Él es grande, que todo lo que tiene y todo lo que hay en el arca es de Él. ¿Cómo no ofrecerle a Dios lo que tú eres, el talento, la sabiduría, todo lo que Dios te ha dado? Y cuando Noé hace el altar, piedras, leña, y coloca allí los animales para ofrecerlo a Dios, ese olor, vapor, subía hacia el cielo, emanaba. Y dice la palabra del Señor ahí mismo en el capítulo 8, versículo 20, dice que Dios estaba cerca, estaba por ahí. Y dice que ahí mismo dice, Dios le agradó. Lo que Noé le estaba ofreciendo en ese momento, a Dios le agradó. Fue olor grato, subió a la presencia de Dios. Dios estaba contento percibiendo esos aromas. Hoy tú no vas a matar un carnero, un cordero, unas palomas para ofrecerle adoración a tu Dios. Hoy, ese culto racional tuyo, ese culto con entendimiento, sabiendo delante de quién estás, esa reverencia que debes presentarle a Dios, esas palabras que fluyen de tu boca tienen que ser sinceras para que suban cual incienso, cual humo delante de la presencia de Dios y Dios pueda percibir de ti como un perfume derramado, como un ungüento derramado, y Él pueda decir, está subiendo a mi presencia no una oración, no una adoración. Él va a decir, está subiendo delante de mí un aroma como a canela, delicioso. Un olor como el jazmín. Estoy percibiendo unos olores gratos, agradables, ricos, deliciosos. Y ese olor grato, agradable, es la sinceridad y la pureza con la cual nos podemos presentar delante de Dios sin fingimientos. Siempre hablando a nuestro Dios con la verdad. Podemos encontrar en el griego, para hablar de adoración, una palabra. Y en el griego encontramos la palabra proskinei. Y proskinei significa inclinarse en señal de reverencia. ¿Qué puedo inclinar yo hoy delante de mi Dios? Nuestro corazón. Inclinarme ante Dios es humillarme ante Él. Todo mi ser se rinde a los pies del soberano, a los pies del Todopoderoso. Y es rendidos y es humillados ante su presencia que va a ser efectiva esa adoración que le estoy llevando en cierto momento a la presencia de mi Dios. Encontramos un pasaje maravilloso en Juan capítulo 4, el versículo 24. Pero todo el relato de Juan 4 realmente nos va llevando a nosotros a lo que es la adoración, el reconocimiento, el reconocer la grandeza de nuestro Dios a través de Jesucristo. Allí en Juan capítulo 4 encontramos una charla, un diálogo muy bonito entre Jesús y una mujer juzgada, señalada por la población de Samaria, por la sociedad. Jesús y la mujer samaritana. Allí en el diálogo que tienen, Jesús le dice en el versículo 24 del capítulo 4 de Juan, le dice a la mujer samaritana que nosotros, si queremos rendirle el culto y adoración, debemos hacerlo de la siguiente manera. Y él dice, deben hacerlo en espíritu y en verdad. Porque el Padre a tales adoradores busca.
O sea, le está dando el tipcito de cómo adorar a nuestro Padre Celestial, cómo acercarnos a nuestro Dios. ¿Y qué dice allí? El tipcito que le está dando Jesús a la samaritana. Cuando te acerques al Padre, cuando vayas a hablar con el Padre, tienes que hacerlo en espíritu, pero también tienes que hacerlo con verdad. Con verdad, con sinceridad, abriendo nuestro corazón, permitiéndole que el Espíritu Santo entre, tome posesión de nosotros, que las palabras que salgan ahora, que fluyan ahora, no sean propias mías, sino que las guíe el Espíritu Santo para que fluyan, para que salga verdad de mí. Y le dice él a la mujer samaritana que el Padre anda buscando hoy esa clase de adoración, esa clase de personas. O sea, que si tú hoy cambias la actitud de presentarte ante tu Dios y le adoras en espíritu y en verdad, a Él le va a agradar, a Él le va a gustar, Él te va a aceptar esa adoración. Cuando leemos el libro de Romanos, el capítulo 5, el versículo 8, dice ahí Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra clase de adoración, reconociendo quién es Jesucristo. Reconociendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió por mí en la cruz, que si no hubiese sido por Él, si Él no muere, si Él no decide morir por mí, yo hoy no me acercaría a Dios, porque Él fue el puente que me acercó a Dios. Él es el que me da acceso a la presencia de mi Dios. Por lo tanto, lo que dice Romanos 5:8 es que Dios continuamente está mostrando su amor para con toda la humanidad, aún siendo pecadores. Pero ¿por qué Él revela y muestra su amor a nosotros? A través de Jesucristo, que murió, que dio su vida en la cruz por ti. Cuando lees el libro ahí mismo de Romanos, el capítulo 5, pero el versículo 11, dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos ha recibido, a quien hemos recibido, y ahora a través de Él la reconciliación. A través de Jesucristo hemos sido reconciliados con el Padre, porque el día que pecó Adán en el huerto del Edén y Eva, trajo separación. Hoy Jesucristo trae reconciliación. Hoy podemos llegar al Padre y decirle, Padre, yo me presento delante de ti en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive, que mora, que habita en mi corazón. Es a través de Él, porque Él fue el que me indicó el camino. Él ha sido el puente para que yo llegue a ti, Señor, con esta adoración que traigo delante de tu presencia. Entonces, nosotros nos gloriamos en Dios. Nosotros alabamos su nombre. Nos regocijamos en Él. Nos gozamos en el Señor Jesús. Él es nuestro gozo, Él es nuestra alegría. Con Él verdaderamente somos felices. Él es nuestro todo. Cuando tú lees el libro de Romanos 8:15, encontramos allí que la adoración es un homenaje tributado por su amor. Yo le hago homenaje a Dios por ese grande amor con el cual Él me ama. No lo merezco, pero Él ha decidido amarme por encima de mis equivocaciones, de mis errores, por encima de todo. Entonces yo debo presentarle a Dios una adoración, dando reverencia, dando respeto y dando honra a su nombre. La clase de adoración con la cual tienes que presentarte delante de Dios es una adoración reverente, una adoración que lo honres, y una adoración realmente respetuosa delante de tu Dios. En esta hora, yo te pregunto, ¿qué clase de sacrificio, de adoración, de culto racional le estás presentando a Dios?
¿Crees que tu culto racional delante de Él sube cual incienso delante de su presencia y se convierte en olor grato para Él? ¿Crees que lo que dice Juan 4:24 se hace realidad en tu vida cuando dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? ¿Eres tú esa clase de adorador para Dios? Porque si no es así, estás aún a tiempo de que cambies esa forma mecánica de llegar ante la presencia de Dios y puedes permitirle en esta hora al Espíritu Santo de Dios que sea Él entonces el que te ayude a clamar, a interceder y a llegar de la forma correcta, la forma como Dios le agrada, a llegar a su presencia. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo te acompañe en este día.